Pablo Riveri, Jorge Barbará, Pablo Riveri son los que me acompañan. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ricardo. ¿Cómo ven el país hoy? Bueno, mal, diría que muy mal. Argentina tiene problemas que son terriblemente graves y la situación es especialmente complicada porque pareciera que no hay registro de todos los problemas que tiene. En un momento tan complicado, aparte a nivel planetario, ¿no? Con una crisis en los mercados, en los sistemas de transporte, en la energía, con los alimentos, con una guerra en Europa oriental, con líderes cuestionados, líderes democráticos que les cuesta llevar adelante acuerdos cooperativos, y en la Argentina con una situación sumamente, yo diría, preocupante, porque desde mi punto de vista la oposición tampoco parece tomar debida nota de la situación. Fíjese usted, con la confianza que siempre me da, Ricardo, fíjate tú cuáles son las alternativas que están punteando en el truco de la política para el año que viene, donde figuras, yo diría, pintorescas, con discursos que son absolutamente, yo diría, fuera del contexto de la realpolitik, ¿no? Hablamos de Milei, figuras que plantean, digamos, un regreso a un estado mínimo, ultramínimo, que no toman noción de la difícil situación social y de la importancia que tiene el Estado como un agente central y fundamental para articular políticas públicas y para tener precisamente arreglos cooperativos en la sociedad. Y ni qué decir el oficialismo, los populismos desatados. Entonces me permites una síntesis, yo suelo comentar a mis alumnos que un sabio chino decía que un gobierno podría sobrevivir si lograba tres cosas. Tenía que procurarse armas, alimentos y confianza. Tal vez podría sobrevivir si le faltaban una o dos cosas. Podría sobrevivir a una hambruna, podría sobrevivir si había situaciones en contexto con sus vecinos propicias sin armas, pero no puede sobrevivir un gobierno sin confianza. Y creo que eso es lo que horada precisamente las expectativas de los agentes económicos y también de la clase política. Jorge, a ver, ¿cómo te lo pregunto? La degradación de la dirigencia política. A ver, tenemos un problema cultural en el país. La Argentina vive un problema cultural. Ahora, de ese problema cultural que vive como sociedad, emergen los dirigentes políticos que también tienen ese problema cultural, y agregado a todo eso la ausencia de un liderazgo. ¿Esto es lo que está ocurriendo? Sí, claro. Vale decir, si la idea del problema cultural es un problema incluso profundamente educativo. Y en el caso concreto, cuando se ha preterido totalmente, se ha dejado atrás la importancia de la educación, vos no vas a tener particularmente líderes educados, pero además con una digamos, falta de conciencia. Haber dicho, por ejemplo, en alguna oportunidad el presidente de que no interesaba los méritos, es prácticamente una actitud de suicidio para un Estado. Vos pensás que desde que existe Atenas, y más especialmente en el caso de Platón, en su famosa República, en el libro séptimo, que trata sobre la educación, así se inaugura el diálogo
entre, digamos, Sócrates y Glaucón. Glaucón es ficticio, es hermano de Platón. ¿Qué significa el ascenso muy esforzado de los hombres que huyen de la oscuridad de la caverna y llegan a contemplar la luz? Y lo único que se trata es que la persona que sabe, en el caso del filósofo, era quien debía dirigir el país, con una característica que en verdad esa era la manera de llevar un Estado a la verdad. En otras palabras, si esto de manera alegórica o profunda en cuanto a la reflexión filosófica es así, vos pensás que en la Argentina se ha logrado un tal regreso en términos educativos que nos hemos olvidado de que en el año 1884 Julio Roca estableció la ley 1420, que estableció la ley, la obligación del estudio obligatorio y gratuito para todo, para el primario. En este momento tenés problemas no solamente en los líderes, sino también en la sociedad. La caída de lo que es el fenómeno educativo, ni que hablar. La cultura y la educación van de la mano. Si vos me decís a mí, en definitiva, qué es lo que está ocurriendo, y vos tenés una percepción por parte de la gente, digamos el elemento colectivo, que no confía en nadie. Lo que decía Pablo respecto de nuevas, digamos, liderazgo, por ejemplo, Milei, es simplemente porque adscribe Milei y toma aquello que es el sentir de la población, que el enemigo son los políticos. Por lo tanto, él ha sonado el clarín de la guerra contra los políticos. Sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las encuestas que se van siendo progresivas. Pablo, o a ambos, le pregunto, digo, ¿puede soportar el país una controversia como la que vive internamente el partido de gobierno sin consecuencias futuras desde el punto de vista no solamente electoral, sino desde el punto de vista social, sin explosiones que evidentemente puedan marcar un rumbo de agrietamiento aún mayor del que existe hoy? Yo creo que esa es la pregunta clave que nos permite, con un poquito de buena voluntad y tal vez si hubiere acá una dirigencia comprometida más allá de la grieta, con un pensamiento mínimamente patriótico, llevarnos a pensar un fenómeno que, por ejemplo, retomamos el ejemplo que indicaba el profesor Barbará respecto a los griegos. Los griegos tenían una palabra específica para tratar de evitar lo que hoy tenemos en la Argentina, que era la palabra estasis. La noción de estasis era una noción diría yo, como de mutua impugnación entre los distintos factores políticos. Eso se vivía generalmente en el conflicto entre los sectores más populares, democráticos, con el partido aristocrático. Y la estasis era la imposibilidad de avanzar en políticas públicas, en hacer política. La política, precisamente, citando también a Platón, no es una figura retórica decir que es el arte de los hombres libres. Lo que supone la noción de política es meterse con las diferencias, con el conflicto más que con los acuerdos, y sin embargo llevar adelante propositivamente, agrupar mediante razones inteligentes, agrupar emociones en la gente, en los distintos factores de poder, para encarnar un proyecto superador y un proyecto político donde obviamente desde mi punto de vista debiera mediar la idea del bien común. La situación aquí sucede es que esos incentivos que parten del liderazgo del presidente y la vicepresidente son de muy corta mira.
las emociones que ellos estimulan son también de muy baja. Es decir, acá estamos viendo el gobierno, recién hablamos de confianza, de política de defensa, hablamos de alimentos. Acá el gobierno es una pelea por los planes sociales, un problema, es una pelea que vemos por capturar la pauta publicitaria para poder ganar la próxima elección, o el botín del empleo público. Es decir, hay una cortedad de miras que es realmente asombrosa. En consecuencia, yo diría que acá tenemos una situación donde no puede definirse, porque la presidenta tiene un capital político muy superior al del presidente y también tiene una aptitud política muy superior, pero no tiene la vicepresidente tampoco la voluntad de poder encarnar o de poder superar sus propias frivolidades, su propio cuentapropismo, su propia supervivencia y tal vez esquivar algún futuro judicial. Y el presidente, yo realmente me parece que es una figura menor, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo político. Yo lo he definido como un madulaque. Bueno. Directamente lo he definido como, claro. No me hago cargo de lo que digo, pero digo, lo he definido como un madulaque. Ahora, Jorge, el populismo, visto desde el punto de vista del concepto global que es el populismo, es decir, el aprovechamiento de un amado líder que convoca a un proyecto político donde el eje fundamental de ese proyecto político es la pobreza, que sirve para ganar elecciones, pero además sirve para que el Estado convierta a ese, movimiento político o ese movimiento de pobres en un resultado que aúna el poder junto con el amado líder. Mira, Ricardo, ¿cómo te puedo decir? El populismo y la pobreza son imprevisibles, ¿cierto? A mi manera de ver, sobre todo la pobreza. Sí. En materia de populismo está todo el arco iris, ¿sí? Derecha, izquierda, en fin. Lo que sí yo creo que Argentina está llegando a un fin de ciclo desde el punto de vista político. No podría comprender yo cómo hay ese arraigo de manera escalonada respecto de una crítica radicalizada a todos los partidos políticos. Además, en términos generales, este colectivo social que llamamos pueblo, que no es una unidad, nunca es una unidad, sino es una multiplicidad de miradas políticas, no encuentra dentro del marco de la representación que hemos vivido desde el 83 hasta acá, ninguno que sea confiable. No se puede gobernar sin confianza. El eje de John Locke es el trustship, vale decir, la confianza. Ese es el eje. Por lo tanto, acá no se tiene confianza por las más, amplias razones. Y el salto hacia el vacío o el salto a una experiencia, no previsible, está a la mano. Yo te diría que no solamente es la cuestión de la dirigencia política, también pongo en esa bolsa a la oposición. También claro. La pongo, más parece una yuxtaposición que un grupo con matices. Yo te diría que las posibilidades de un salto es previsible, pero además hay otra cosa. Como si esto fuera poco, el Estado, la soberanía, tiene que ver con el territorio. Y el territorio, por ejemplo, este elemento que ahora incorporo, que es el territorio en el sur, y además se puede expandir respecto de la pretensión, de la quema, de lo que está, invocando al fenómeno mapuche, que además no son los mapuches han estudiado y han socializado con todo el mundo, ese fenómeno, en ese fenómeno la República Argentina está inerme.
Ya pasó la época de los golpes de Estado. Sin Fuerzas Armadas no existe Estado, guste o no guste, ¿cierto? De manera que lo que puede ocurrir y que permanentemente lo denuncia Pichetto es algo también que está a la mano y que no se le da la trascendencia que tiene. La soberanía es territorial. Y si el territorio comienza a tener quiebres o conflictos, las consecuencias pueden ser delictivas. ¿Sabes qué pasa? Me parece que en el oficialismo, ¿sabés quiénes son, de alguna manera, los protagonistas de una traición o de quiénes son los organizadores de la convulsión interna? Los conoces, son pocos, 2, 3, 4. Me preocupa lo de la oposición. Me preocupa lo de la oposición donde vos tenés una variedad de candidatos donde todavía la indefinición los hace más vulnerables todavía. Y eso a mí me preocupa mucho más. ¿Puedo decir? Sí, cerralo. Recién preguntabas por el liderazgo. Un gran líder político es un docente. Entonces, ¿sí? Cuando hablábamos recién de amalgamar las emociones de la gente, piensen ustedes, por ejemplo, hablando de soberanía, cómo la causa Malvinas es una causa transversal. ¿Sí? O pensar en el expresidente Alfonsín cuando recitaba el preámbulo y que estimulaba el compromiso democrático. Ahora, si cada líder que tenemos es simplemente un administrador de planes sociales y las emociones y racionalidad que despierta de sus seguidores es simplemente tener 2 pesos más, 2 pesos menos, cortar las calles, amenazar, pelearle al burócrata que está al lado, evidentemente estas cuestiones que cita el profesor Barbará, política exterior, seguridad nacional, defensa, es un galimatías. ¿Qué hace la síntesis de la República? Jorgito, Pablo, gracias. Muchas gracias.